Muchas gracias, Agustín. Te invito a que tomes asiento, por favor, porque vamos a tener nuestro siguiente panel de conversación donde vas a formar parte y vamos a invitar a quienes se van a integrar a él. Quiero invitar a este escenario a Paulina Silva. Paulina es abogada de la Universidad de Chile, es máster en leyes de la Universidad de Melbourne, tiene más de 15 años de experiencia asesorando empresas en aspectos legales, en la contratación de tecnologías, también en desarrollo de software, en digitalización de procesos, en gestión de la privacidad y también en algo que hoy día abunda y todos usamos, el comercio electrónico. Fue directora del Grupo de Protección de Datos y Tecnologías en Kerry por más de 12 años y actualmente se desempeña como partner en el área de Tech Agreements and Privacy de la firma de abogados BitLaw. Bienvenida, Paulina. También invito a subir a Kevin Cowan. Él es comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Kevin es economista, investigador chileno, es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, es PhD en economía en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Ha sido consultor de organismos internacionales como, por ejemplo, el Banco Mundial, también las Naciones Unidas. Ha trabajado en el Banco Central, en el Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido asesor del Ministerio de Hacienda. Bienvenido también, Cowan. ¿Quién va a moderar esta conversación? La invitamos de inmediato. Ella es Macarena Gatica, es abogada, socia de Alessandria Abogados, es una institución que lidera el área de tecnología, medios, telecomunicaciones y protección de datos de la firma. Tiene más de 15 años de práctica legal, cuenta con una amplia experiencia en áreas como tecnología, protección de datos, ciberseguridad y también comercio electrónico. En paralelo, Macarena ha sido directora de AmCham, es co-chair en la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad IAP para su capítulo en Chile, es docente en diversos cursos y diplomados de las Universidades Católica de Chile y del Desarrollo. Les damos un aplauso para este panel. Sean todos muy bienvenidos. ¿Se escucha? Ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que Agustín nos ha planteado temas tremendamente desafiantes para nuestro país. Como mostraba Agustín, España ha tenido un periodo de transición, ¿cierto? Desde el año 80 con el convenio 108, luego la directiva y posteriormente el reglamento europeo. Nosotros tenemos una norma que rige y que regula la protección de datos, que es la Ley 19.628, que es del año 1999. Y podríamos decir que nosotros ya tenemos un estándar respecto al cual tenemos que trabajar hacia un proyecto de ley que comentaba Agustín. Sin embargo, el salto que vamos a dar, la adecuación de estándar, es un tremendo desafío no solamente para la industria aseguradora, sino hablemos para nuestro país, ¿ya? Y hablo tanto del sector público como privado. Y eso es lo que queremos conversar hoy día, cómo vamos a hacer este salto, esta transición, esta adecuación en todas nuestras operaciones, en nuestro sistema. Voy a comenzar con la autoridad que tenemos presente. Y la primera pregunta, Kevin, es ¿cómo debiese enmarcarse la protección de datos personales en el marco global de protección del cliente financiero de una compañía de seguro? Sí, buenos días, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a discutir un tema que es tremendamente oportuno, tanto por lo cerca que puede estar la eventual aprobación de esto en el Congreso, como por el hecho de que se ha ido generando conciencia relevante en distintos estamentos de la importancia de la protección de datos personales. Yo creo que es muy claro que todos los reunidos en esta sala tienen particular conciencia de la importancia de este tema. Incluso dentro del sistema financiero, la industria de seguros es particularmente sensible al uso de datos personales. Como se mencionó antes, en la evaluación de riesgos, en la materialización de los riesgos y pagos, y por cierto, en dar un trato adecuado, justo a las distintas personas que toman contratos de seguro. Entonces, yo quiero dar un paso atrás, porque estoy acá rodeado de abogados expertos en datos personales y tratar de colocar esto en un contexto más amplio. Yo creo que a esta altura debería ser medianamente claro para todos que los temas de conducta y trato justo son una pieza central del negocio de seguros. Y deberíamos ir empezando sistemáticamente a subir la conciencia y el estándar de los temas de conducta a nivel que le estamos dando y le hemos estado dando históricamente como industria, como supervisores de la regulación prudencial. En seguros, los riesgos que se generan por un maltrato
o, en este caso particular, un mal uso de información, son crecientes y relevantes. Como Agustín mencionó, la misma conciencia genera que el daño reputacional de un mal uso puede terminar no solamente en costos jurídicos, sanciones, retribuciones, sino que una pérdida importante de la reputación de las compañías. En realidad, basta haber mirado lo que ha pasado en Estados Unidos con los episodios recientes de bancos regionales para saber el severo daño que se puede generar por la pérdida de confianza o daño reputacional en un sector financiero. Yo creo que acá es central ir incorporando el tema de riesgo de conducta y el tema en particular de datos personales a la gestión de las compañías. Y eso tiene que ser a todo nivel. Tiene que ser a nivel de gobernanza, tiene que ser a nivel de estrategia. Como Agustín también mencionó, en el diseño de productos tiene que estar incorporados los riesgos de conducta y los riesgos de datos personales en las políticas internas, en la capacitación, en la manera que se enfocan los reclamos. Entonces, es genuinamente transversal y además, creo que no está a decirlo, tiene que ser algo que viene estructurado incluso en la cultura de las organizaciones, el tone from the top, que uno dice tiene que ir metiendo los temas de conducta y los temas de datos personales. Entonces, yo creo que ese es el enfoque en el cual se inserta esta discusión. Obviamente, la presentación de Agustín menciona todos los temas que tienen que irse abordando en términos de generar esta cultura de privacidad para cada empresa. La brecha que tiene que cerrar va a depender del estatus actual, de su modelo de negocio, tanto por el tamaño como pero yo creo que ninguna duda que hay una serie de brechas que cerrar. Entonces, la reflexión acá es que esto es una pieza central de un riesgo más amplio que conducta. Tenemos que ponerle pantalones largos a ese riesgo y, de nuevo, valorar la invitación porque creo que es oportuno estar pensando hoy cómo uno va generando los cambios internos, el catastro de información, el arqueo de contratos, la validación de las autorizaciones para poder llegar en buen pie cuando se apruebe la ley y sacar el periodo de transición respecto a, efectivamente, no generar riesgos legales y, por sobre todo, no estar abiertos a riesgos reputacionales por un eventual mal uso de los datos personales. En ese sentido, tomando también lo que señalaba Agustín, la autorregulación. Hoy día ya vemos normas que nos están mostrando un camino. La norma de carácter general 461, por ejemplo, que señala el contenido de las memorias anuales, ya nos está diciendo la gestión de riesgos asociados a protección de datos. ¿A eso tú lo que te refieres, que las empresas ya comiencen en este camino hacia el nuevo proyecto al estándar de ley? Mira, yo creo que... ¿Aló? Ahora sí. Se materializó el riesgo operacional acá. Yo creo que en el caso particular de la industria de seguros hay una serie de normas que han ido marcando las expectativas respecto a los temas de conducta, incluyendo los temas de datos personales que son previos y más específicos que la 461. Está la norma 420, que establece desde 2017 cuáles son las expectativas supervisoras y los principios que se establecen en términos generales en riesgo de conducta y en temas específicos de datos personales. Después nosotros hace un par de años sacamos un documento, un white paper, un documento de política que establecía 5 principios que toman estándares de la IAIS, de la OECD respecto a qué se entiende por una adecuada gestión de riesgo de conducta, que marca también el tema de datos personales. Y, por cierto, también la expectativa que tenemos este año, y está puesto en un documento que publicamos de la agenda regulatoria este año, es tener la bajada de este documento de principio de buena conducta entendiendo datos personales a una norma transversal al sector financiero que aborde, de nuevo, a través de principios claros, cuál es la expectativa. Entonces, yo creo que, sin duda, uno puede marcar la gestión de datos personales en un concepto más amplio de la 461. Un poquito las cosas que yo mencioné cuadran con el esquema TSFD de gestión de riesgo estrategia, pero en el caso de la industria de seguros y la verdad en el caso también de los intermediarios de seguros, hay una normativa específica que busca efectivamente establecer estándares más principios más claros y una hoja de ruta más clara en ese ámbito. Paulina,
Conversemos de un tipo de tratamiento que es frecuente en la industria seguro, que es necesario y hasta quizás ineludible, el tratamiento automatizado de datos. La ley actual de protección de datos nada dice al respecto o no lo regula de una forma especial, pero el proyecto de ley, siguiendo la estructura del reglamento europeo, sí genera nuevas obligaciones. ¿Nos puedes contar un poquitito estas nuevas obligaciones, restricciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto. Gracias, Macarena, y gracias por la invitación a estar participando en esta discusión que se hace crecientemente más urgente, en particular por la avalancha regulatoria que estamos viviendo desde el sector privado en materias digitales en general, ¿cierto? Tenemos la Ley Marco de Ciberseguridad, FinTech y Open Banking, y este proyecto de ley que fue por muchos años como la promesa eterna del fútbol chileno, que en algún momento iba a suceder y no sucedía nunca, y pareciera que el proyecto de ley se va a convertir en ley durante este año. Cuando pensamos en tratamiento automatizado de datos y elaboración de perfiles, claro, este tipo de actividad pareciera ser bien consustancial a la operación de la industria aseguradora, ¿cierto? Esta conducta particular no se transforma en una conducta prohibida, pero sí en una conducta altamente regulada. En ese sentido, es bueno entender, como desde un poco más arriba, la transversalidad de la regulación de protección de datos. Una regulación de privacidad es transversal no solo en relación con como los distintos estamentos de la industria o el sector público y el sector privado, es transversal también en relación con quienes se tienen que hacer cargo de ella dentro de una empresa, como bien mencionaba Agustín, el sector de procurement, TI, clientes, recursos humanos, etcétera, sino que también es transversal en cuanto a la materia regulada. En tanto estemos haciendo tratamiento de datos personales, quedamos bajo esta casita regulatoria, ¿cierto? Y tenemos que comportarnos de una manera determinada. Y esa transversalidad involucra, en términos temporales, toda la vida del dato dentro de la empresa. Por lo tanto, no es solo por problemas de la ley actual. Con frecuencia se pensaba que bastaba con que yo tuviera una bonita política de privacidad y, por lo tanto, en el comienzo de la vida del dato en la empresa yo hubiera recogido este consentimiento y estaba como en boli para adelante, ¿cierto? La regulación de protección de datos es transversal en el tiempo, pero también es transversal en relación con ciertas conductas mayores de riesgo. Por ejemplo, la transferencia internacional de datos. Si yo necesito hacer transferencia internacional de datos, lo que hace la ley es pedir que yo establezca una serie de controles porque presume que existe algún riesgo que quiere evitar, ¿cierto? El tratamiento automatizado de datos y la elaboración de perfiles son esta conducta donde el legislador ve, o son una de estas conductas donde el legislador ve que existe un riesgo aumentado para los derechos y libertades fundamentales del titular que viene a ser como la piedra angular, ¿cierto?, de aquello que protegemos en esta regulación. Este escenario de mayor riesgo se presenta concretamente en la elaboración de perfiles, en general en tratamiento automatizado de datos, pero muy concretamente en la elaboración de perfiles. La elaboración de perfiles está definida, de hecho, en el proyecto de ley, pero ocurre cuando el tratamiento de datos personales de partida es un tratamiento automatizado, pero se hace con el objetivo de evaluar o predecir, encontrar ciertas correlaciones entre los datos que me permitan, de un dato conocido, del input que yo tengo, que me permitan predecir alguna conducta futura o alguna circunstancia que yo no conozco, que me permitan, por ejemplo, evaluar el rendimiento profesional futuro, evaluar la salud de alguien, ¿cierto? La salud futura, actual o futura de alguien, la fiabilidad, la ubicación geográfica. Cuando esta conducta de mayor riesgo, entre comillas, sucede, es que la ley viene y me dice, necesito que antes que tú efectúes, ¿cierto?, esta conducta especialmente regulada, establezcas una serie de controles. ¿Cuál es el riesgo en particular? El riesgo aumentado de la elaboración de perfiles tiene que ver con que yo genero inferencias, ¿cierto? Genero inferencias, tengo en el fondo, en términos muy sencillos, tengo como un input de información, tengo un data crunching y tengo ciertas conclusiones, ciertas inferencias. Esta inferencia podría, por ejemplo, pensando en que esta inferencia constituye un dato personal, podría ser una inferencia desconocida para el titular. Usted tiene diabetes.
Esta inferencia podría ser una inferencia conocida por el titular, pero que no desea que nadie la haga respecto de él porque la quiere mantener privada, como la orientación sexual, por ejemplo. Y la inferencia puede ser también equivocada. Y en esa equivocación de la inferencia vive el problema del sesgo algorítmico, que ha permeado en distintas capas de legislaciones, ¿cierto? ¿De qué forma se hace cargo de este riesgo aumentado del proyecto de ley? Es a través de, y acá esto lo voy a decir más o menos resumido porque es harto más detallado, pero lo que hace es generar, primero, un derecho de oposición. El titular puede venir y decirme, si es que usted está haciendo un tratamiento automatizado de datos que tenga una consecuencia jurídica en mí o que tenga un efecto significativo, yo tengo derecho a decir, no puedes hacerlo. Salvo que yo, responsable del dato, cuente o con el consentimiento del titular o con una autorización legal o que, y esto es particularmente relevante para la industria aseguradora, o que ese tratamiento automatizado de datos sea necesario para la firma o para la ejecución de un contrato. Esa es la regla general. Pero además existe una serie de derechos que fueron, de hecho, detallados en segundo trámite constitucional. En la Cámara de Diputados se generó un detalle mucho más amplio en estos derechos, de derecho a la explicación. Vamos a ver, y a mí me interesa mucho tu opinión ahora, Agustín, en relación con cómo se aterriza en la realidad de este derecho a la explicación, cómo yo puedo cumplir con esta obligación de explicar cuál es la lógica detrás de la conclusión que generó este algoritmo, ¿cierto? Se genera también una obligación de informar adecuadamente al titular en la política de privacidad o en el aviso de privacidad. Yo tengo que señalar, ¿cierto?, la existencia de tratamiento automatizado de datos, la lógica que está detrás y cuáles serían las consecuencias potenciales para el titular. Se genera también el derecho a solicitar la revisión de la decisión y, por último, el derecho a solicitar intervención humana cuando esta decisión se toma exclusivamente por medios tecnológicos. Gracias, Paulina. Agustín, fíjate que este derecho del cual está hablando Paulina, en el momento de que se discutió en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, con Paulina, las dos que participamos de la discusión, tratamos de demostrar la dificultad que tiene al momento de la aplicación, ¿ya? Y también nos fijamos en qué está ocurriendo en Europa. Si tú nos puedes contar un poquito más, dar tu punto de vista, las dificultades, la propiedad intelectual, secretos empresariales que se pueden ver afectados. Es una cuestión bastante complicada, Macarena, la verdad. Primero, en Europa la labor de sensibilización sí que se hace en la fase legislativa, pero en la fase legislativa en el proyecto de ley española del 2018, la industria en general y la aseguradora en particular tampoco incidió mucho en este aspecto y quizá ese fue un problema de que no estuviera totalmente plasmado en la ley española. Sí que se ha ido plasmando posteriormente, analizando posteriormente, porque dentro de ese perfilado tenemos que diferenciar muchas cosas. Primero, una cosa es hacer un modelo y otra cosa es perfilar. Y un modelo puede no implicar ninguna decisión. Aunque del modelo puedan inferirse decisiones, de hacer el modelo no se infiere ninguna decisión. Yo incluyo toda la información en la coctelera, perdóneseme el símil alcohólico, pero incluyo toda la información en la coctelera y a partir de ahí obtengo un algoritmo. Y para eso tengo que tener en cuenta dos elementos. Primero, ese algoritmo no lo estoy aplicando a nadie. Yo tengo información de todos mis asegurados y a partir de ahí tengo un modelo matemático que yo desarrollo y que aplicaré en la segunda fase. ¿Qué problema hay ahí? ¿Y cuál es el primer problema? En que había que, digamos, ser didácticos con la Autoridad de Protección de Datos. Yo tengo la ventaja de que como he estado en la Autoridad de Protección de Datos y ahora estoy asesorando a la empresa, veo que a veces será muy difícil convencer a mi yo anterior de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que explicar? Mire usted, no quiero saber nada de nadie. Voy a pseudonimizar esa información, voy a impedir que identifique a nadie, pero voy a tomar todos los inputs y no voy a pedir permiso a mis clientes y a mis tomadores y a mis asegurados para tomar esos inputs y hacer el modelo. Fase 1. Hay que
pero hay que ser muy didácticos y explicarlo, es muy difícil en la práctica. Fase 2, voy a aplicar el modelo. ¿Para qué lo voy a aplicar? Ahí, en la legislación europea, tenemos un segundo elemento en los tratamientos automatizados que no recuerdo si está tal cual escrito en el proyecto chileno, que es para que exista una restricción del derecho, no solo tiene que ser automatizada la decisión y el perfilado que yo hago, sino que tiene que producir un efecto relevante, jurídico, o que pueda perjudicar o pueda implicar una decisión sobre el interesado. Si yo únicamente hago ese modelo analítico para ofrecer a quien tiene conmigo un seguro de vida, ofrecerle un seguro de hogar, entonces no estoy causando ningún efecto jurídico sobre la persona. Tampoco tendré que pedirle permiso, tampoco tendré que pedir su consentimiento. Pero si estoy tomando decisiones que pueden ser de mi modelo, he inferido que usted en 2 años va a ser diabético, entonces sí puede estar tomando una decisión que le afecta si lo que quiere es contratar conmigo un seguro de salud, porque le voy a subir la prima, evidentemente. Y en ese caso sí que hay que tomar medidas reforzadas. Y esas medidas reforzadas pasan por informar con mucho detalle a la persona, por permitirle consentir o no consentir, y porque el hecho de que no consienta, que yo aplique el modelo, ese algoritmo que he obtenido, a esa información que tengo sobre él, no implique necesariamente que le voy a denegar el seguro o que le voy a subir la prima. Porque si le pido un consentimiento y si no me da el consentimiento no contrata conmigo, entonces he roto el principio del consentimiento. El consentimiento tiene que ser libre. No sé si he explicado mucho, pero todo esto en España no se desarrolló en la fase legislativa. Se ha desarrollado, digamos que eso, intentando ser didácticos y explicando a las autoridades de protección de datos cómo funcionan estos tratamientos y esas distintas fases. No sé si con esto he respondido a tu cuestión o me he ido per poteneras, que es una posibilidad. Sabes que es un tema tremendamente relevante, porque existen normas, por ejemplo, ya en consumidor, que nos obligan a estar entregando información oportuna, veraz y de las características relevantes del producto. En base a eso, la autoridad, el CERNAC, ha dictado, que es la Autoridad de Control en Materia de Consumo, ha dictado circulares que ya hacen referencia al uso de inteligencia artificial en una relación de consumo, muy relacionado con el algoritmo. Y antes de volver contigo, Kevin, quiero tomar este punto del algoritmo y volver con Paulina. ¿Qué pasa con los sesgos? Hoy día todos estamos como bastante al tanto de lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. ¿Qué pasa con los sesgos? ¿Qué pasa con los sistemas asociados a inteligencia artificial que hoy día las compañías aseguradoras pueden estar utilizando? Los sesgos algorítmicos son uno de los muchos desafíos, por usar un eufemismo más bonito que problema, que surgen a propósito de esta confluencia de una, por lo menos desde la perspectiva chilena, una regulación nueva y nutrida, ¿cierto?, y copiosa, por un lado, y escenarios de tratamiento de datos, de grandes volúmenes de datos. Y ahí es donde vive, ¿cierto?, aquello que ocurre desde la perspectiva de privacidad solamente, con la inteligencia artificial, ¿cierto? Tenemos como para estructurarnos un poco, o para yo estructurar mi idea en realidad, está la inteligencia artificial y luego, tú mencionabas ChatGPT, los LLMs, los Large Language Models, son un tipo de inteligencia artificial que es educada, es entrenada para emular y para aprender del lenguaje humano, ¿cierto? Ya sea verbal o escrito. Y GPT-4 es un tipo de Large Language Model creado por OpenAI, que es la empresa dueña titular de ChatGPT. Y ChatGPT en realidad viene siendo solamente un chatbot. Es una funcionalidad de este motor que es GPT-4. Y existen obviamente otros Large Language Models, otros tipos de motores que han tenido una explosión gigantesca. Ustedes saben mejor que yo. En el fondo, 2023 se va a convertir, tengo poca duda, de que va a ser como el año donde vimos el punto de inflexión de la inteligencia artificial. Pero voy para allá, voy al tema del sesgo algorítmico. Entonces, sucede que
uno puede tener distintas opiniones respecto a la necesidad de ralentizar un poco el desarrollo de la inteligencia artificial derivado de problemas o de amenazas no menores, ¿cierto? O puede tener, por otro lado, la opinión como empresa, ¿cierto?, de que es conveniente entrar con todo a este como nuevo mundo de productividad. Pero independiente de esa opinión que tengamos, pareciera que es bien imposible sustraerse de ello. Si una empresa desde un punto de vista conservador decidiera evitar el uso de herramientas con inteligencia artificial, muy probablemente en un par de meses, claro, en un par de meses, se va a encontrar con que sus proveedores de tecnología ya lo hicieron, ya tomaron esa decisión por él. Entonces, yo les comentaba que tenemos por un lado esta avalancha, en Chile, esta avalancha regulatoria y el advenimiento de como grandes tratamientos o grandes volúmenes de tratamiento de datos a propósito de la inteligencia artificial. Eso genera una serie de desafíos regulatorios que tienen que ver con privacidad, y uno de esos desafíos regulatorios tiene que ver con el sesgo algorítmico, ¿cierto? Tiene que ver con que, más allá de calificar la inteligencia artificial como buena o mala, un algoritmo va a poder generar un resultado perjudicial, si quieres, en tanto haya sido entrenado con datos sesgados y por lo tanto genere consecuencias o conclusiones que puedan ser sesgadas y que puedan afectar a un ser humano, a un individuo, desde la perspectiva, desde la apreciación de sus datos sensibles y tomar decisiones en función decisiones discriminatorias al final del día, en función de esos datos sensibles. Otro problema que se genera en este punto de inflexión tiene que ver con que, para la privacidad, con que se tratan grandes cantidades de datos, ¿cierto? Para yo poder educar el lenguaje, el LLM, ¿cierto? Yo necesito entregarle enormes cantidades de información que puede o no tener datos personales y que muy probablemente sí tiene una gran cantidad de datos personales, que fue precisamente la razón por la cual el garante italiano inició esta investigación contra ChatGPT, porque le dijo, para, tú no solamente estás levantando información de quienes te hacen preguntas, sino que para dar respuesta a esas preguntas estás utilizando una gran cantidad de información y yo no entiendo cuál es tu base de legalidad de la que tú te referías en tu presentación. Entonces, existe como este tratamiento creciente de datos a propósito del uso de la inteligencia artificial y por lo tanto se generan desafíos relacionados con ciberseguridad, porque es más fácil, ¿cierto? Es más probable que ocurran brechas de seguridad. Hay un problema también de explicabilidad. Cuando hablamos del derecho a la explicación, dado que la inteligencia artificial funciona o puede funcionar un poco como una caja negra, no es sencillo atender, por ejemplo, un derecho arco. No es sencillo saber por qué se generó la conclusión siempre. Y yo tengo una obligación de explicar por qué se generó la conclusión. Es una larga lista de como desafíos regulatorios de privacidad que se generan a propósito de la inteligencia artificial. Claramente es un desafío a nivel de empresa. A mí me gusta siempre hablar de la privacidad por diseño y por defecto, porque es lo que decía Agustín. Antes de que tengamos el modelo funcionando, tenemos que ver cuáles son los riesgos que involucra. Ustedes están acostumbrados a hablar de riesgos, son compañías de seguro. Bueno, hoy día lo vamos a orientar desde otro punto de vista, respecto de qué riesgos genera para la compañía tratar estos datos. Sin duda que para tarificación es fundamental, pero también tenemos que pensar del costo reputacional o de las multas que, por si no lo saben, hoy día las multas en la ley chilena son de 50 unidades tributarias mensuales. En el proyecto de ley hoy día pueden llegar a 20.000 unidades tributarias mensuales y en caso de reincidencia multiplicarse por 3. Es decir, estamos hablando de 60.000 unidades tributarias mensuales, más o menos 1,8 millones de dólares, más o menos. ¿Ya? Entonces estamos haciendo un salto importante y eso sin considerar una posible indemnización de perjuicio y un costo reputacional que incluso puede ser aún más difícil de reparar. Kevin, ahora sí volvemos. ¿Qué está haciendo, qué ha hecho la CMF para velar por un adecuado uso de los datos personales por parte de las compañías de seguro y resguardar su integridad? A ver, yo creo que hay dos aristas que me gustaría abordar acá. La primera, y en esto me voy a colgar de un comentario que hizo Agustín, es la arista de la ciberseguridad.
Una cosa es diseñar los productos, tener los resguardos internos, tener los procedimientos, la cultura, la capacitación. La otra es que efectivamente tengas una violación forzada de tu perímetro de datos y te extraigan. Ese riesgo sigue siendo tremendamente relevante y crecientemente relevante. En primer lugar, si uno mira análisis globales, por ejemplo, Allianz sacó recientemente un análisis de los principales riesgos globales para el sector financiero, la ciberseguridad está número 1. Si vamos al último informe de la UEF, están todos los riesgos de cambio climático, que discutimos en la sesión previa, riesgos geopolíticos y después el tema de ciberseguridad. Y la verdad es que este es un tema que sigue creciendo en relevancia, por un lado, porque especialmente acelerado por la pandemia, los frentes de ataque de los distintos sectores financieros, incluyendo la industria de seguros, se han ido abriendo desde la perspectiva del trabajo remoto, desde la perspectiva de los canales digitales de atención, el teletrabajo, que en buena parte de la industria sigue, el frente de ataque sigue siendo relevante. La discusión que ustedes han estado generando acá apunta al otro riesgo, que es el volumen y la sofisticación de los datos que se están generando sigue creciendo. Y tercero, por distintos motivos, muchos geopolíticos, la sofisticación y la severidad de los ataques ha ido creciendo. La idea de malware as a service ya está desafortunadamente instalada y por lo tanto una persona con relativamente bajos conocimientos tecnológicos puede operacionalizar estos malware y efectivamente. Entonces, el tema es tremendamente relevante. Entonces, quiero que no lo quiero dejar pasar porque el 2021, después de un proceso de discusión con la industria, sacamos una normativa general de riesgo operacional con un enfoque específico en ciberseguridad. Estamos recibiendo los primeros informes de autoevaluación. Hay un proceso de supervisión, pero el tema de la ciberseguridad tiene que seguir estando, creo yo, dentro de las prioridades estratégicas de los directorios de todas las compañías de seguro, porque efectivamente volvemos a los riesgos de esto. En la industria de seguro, más que en los bancos, donde el principal riesgo tiene que ver con mal uso de la infraestructura de pagos para pagar, acá el uso de datos personales es uno de los principales riesgos. Entonces, dado el monto de las penalidades que tú mencionas, dado el monto de las indemnizaciones que son más probables dentro de este marco legal, dado las multas, este es un riesgo que no solamente tiene mayor probabilidad, sino que tiene mayor impacto. Y hay que sumarle de nuevo a un tema que voy a repetir un poco, pero los riesgos reputacionales de esto son crecientes y relevantes. Entonces, el tema de ciber es un tema relevante. Hemos estado trabajando con la normativa. Yo voy a dejar de citar número normas porque yo creo que conocer la 461 es suficiente. La normativa está ahí, establece principios, es claro el rol de la anti-administración en ir bajando estos principios. Es claro que efectivamente esta autorización se haga con todo el detalle necesario y un tema que tenemos que ir trabajando entre el regulador y la industria es el tema de el compartir información de una manera expedita respecto a estos ciberepisodios. La verdad acá, más que en otros ámbitos de la industria financiera, el poder alertar al supervisor y compartir información entre los actores es de primer orden porque no solamente los vectores de data que han ido aumentando, sino que van cambiando sofisticados. Entonces es una pieza central, hemos estado trabajando en eso, vamos a seguir perfeccionando el enfoque conforme dejamos avanzar un poco. Probablemente acá yo tengo muy claro que el mundo de bancos es distinto del mundo de seguros, pero en cierta medida en bancos se avanzó un poco antes, estableciendo un marco general, después haciendo bajadas específicas, esa es probablemente la dirección en la cual vamos a avanzar con eso. Un segundo tema es la importancia de la coordinación institucional. Tú lo mencionaste, yo creo que acá por varios motivos nos fuimos quedando atrás en un conjunto de regulaciones y estándares legales en particular. Y algunos de estos se han ido materializando y efectivamente este año podemos tener la secuencia de la ley FinTech, la ley de datos personales y eventualmente incluso la ley de ciberseguridad. Entonces, un foco para nosotros prioritario acá es reconocer la necesidad de coordinación,
establecer protocolos de coordinación, memorandos muy claros, conforme salga la ley se van generando las instancias con estas entidades, porque lo que uno quiere hacer es tener una supervisión, una regulación eficaz. No quieres tener una supervisión sobrecargada, es puro costo social, y no quieres una supervisión en la cual, por configuración de múltiples entidades, terminas dejando espacios vacíos, por lo tanto, se hace mal. Entonces, tal como hemos hecho con la Unidad de Análisis Financiero, con el Banco Central, con el CERNAC, un foco prioritario para las CMF conforme se vayan aprobando estos marcos legales en la coordinación. Y lo tercero, de alguna manera ya lo discutí en la pregunta previa, así que yo creo que la tercera arista, digamos, en la cual hemos estado trabajando, en la que ya les comenté, de ir estableciendo principios claros de buena gestión de riesgo en conducta, dentro de los cuales está el tema de los datos personales. Muchas gracias. Agustín, recién hablaban del flujo de información entre entes, ¿cierto? Pensemos en las compañías aseguradoras. Hoy día hay ciertas conductas que son permitidas por la ley, sin embargo, cuando va modificándose la regulación en protección de datos, se nos restringe el acceso a los datos. ¿Qué cambios en la normativa, la regulación de seguros fueron necesarios en Europa, en España específicamente, para de alguna manera suplir la limitación al acceso a la información? Sí, vamos a ver, la cuestión no es tanto que no lo permita o que lo restrinja la ley, es, volviendo a lo que hablábamos antes, es una cuestión de que el legislador sea consciente de que la ley se puede interpretar de tal forma que aquello que se ha venido haciendo se pueda seguir haciendo, y cómo la normativa de protección de datos no es un impedimento a que esto lo pueda hacer. A veces es un impedimento porque se hacen determinadas cosas que no se podrían hacer en donde existen normas similares de protección de datos. Pero se trata de un tema de concienciación del legislador de que lo que se venía haciendo se puede seguir haciendo y la normativa de protección de datos no es un obstáculo. ¿Por qué? Porque lo que a lo mejor hay que tomar son más garantías, medidas reforzadas, procedimientos de pseudonimización o de anonimización, de tal forma que no se pueda identificar a la persona para hacer determinadas, por lo que hablábamos antes del desarrollo de los modelos, para que el intercambio de información se pueda llevar a cabo, establecer esas garantías adicionales. Por ejemplo, volviendo a un tema del que hablaba antes en mi exposición, los sistemas para prevenir el fraude en el sector asegurador. Esos sistemas han existido siempre y son totalmente razonables para evitar que quien no logra defraude a una compañía, defraude a otra compañía, o para evitar que se defraude a todas ellas. ¿Qué es lo que fue necesario que tuviera claro el legislador? Que eso solo se iba a utilizar para prevenir el fraude. Y en el caso de estos sistemas, lo que hizo el sector asegurador fue adoptar un sistema de autorregulación en el que se especificaran todas las garantías que tienen que cumplir las entidades aseguradoras para poder hacer esto. Voy a facilitar esta información, solo la voy a consultar para estos casos, por ejemplo, que es una cuestión que ahora se está discutiendo y se está intentando llevar a la percepción del legislador que eso es posible. O el fraude se produce en información relacionada con la salud, prohibido. No se puede prevenir el fraude en la información relacionada con la salud porque estás intercambiando información relacionada con la salud y el Reglamento de Protección de Datos no da margen para hacer esto. Bien, vamos a explicarle, señor legislador, que no voy a intercambiar el dato concreto de qué información de salud es la que ha utilizado un determinado perjudicado para pedirme una indemnización. Solo voy a informarle de que hay un perjudicado y, a lo sumo, qué tramo de indemnización me ha pedido. Pero no voy a tener ningún dato de salud, no voy a saber si es un latigazo cervical o que ha tenido un accidente frontal y ha tenido que operarle de vida o muerte. Lo único que voy a informar es esta persona ha solicitado una indemnización como perjudicado y la indemnización ha sido de entre tantos y tantos pesos, entre tantos y tantos euros. Eso como garantía adicional para decirle al legislador que no trato datos de salud,
Solo quiero saber quién me está invocando un determinado daño personal que puede ser fraudulento. Pues se toman una serie de garantías y todo eso se plasmó en esa autorregulación, en ese código de conducta, diciendo qué es lo que yo voy a dar, qué es lo que puedo tomar, para qué lo voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. Entonces, esa es la forma de conducir al legislador y a las autoridades de protección de datos, que con los años voy viendo que cada vez es más difícil, y vuelvo a decir lo que decía antes, cada vez me doy más cuenta de lo difícil que era convencerme de cosas obvias. Porque yo antes estaba en la Autoridad de Protección de Datos y ahora algo que me parece obvio, porque las empresas me lo explican detalladamente, entonces yo no daba mi brazo a torcer, faltaría más. Pero concienciar a las autoridades de protección de datos y a los legisladores de qué garantías voy a tomar para dejarle claro que lo que antes hacía, antes lo podía hacer y con este nuevo marco normativo también lo puedo hacer ahora. Paulina, te quiero hacer una pregunta. ¿Existen en España o en Europa incentivos regulatorios a esta autorregulación? En el fondo, claro, podemos entender que existen beneficios, que se derivan beneficios generales de la autorregulación, pero ¿existe una zanahoria asociada a eso? Sí, la zanahoria es lo que os comentaba antes. El Reglamento de Protección de Datos, cuando regula el régimen sancionador, esta es la zanahoria más evidente, cuando regula el régimen sancionador, te dice que una de las circunstancias que podrá ser tenida en cuenta para atenuar la responsabilidad, o sea, para rebajar la sanción, es estar adherido a un código de conducta aprobado por la Autoridad de Protección de Datos. Mejor zanahoria que esa es difícil tenerla. Hay más zanahorias. Por ejemplo, si el Código de Conducta regula las transferencias y es aprobado a nivel europeo, esas transferencias valen sin necesidad de adoptar ningún tipo de garantía adicional. Igual que lo que sucede en Europa con las Binding Corporate Rules, pues sucedería lo mismo con los códigos de conducta. Y existen otras muchas más, como que, mire usted, estoy tratando los datos de salud para hacer no sé qué cosa. Vale, tiene usted que hacer una evaluación de impacto. No, es que estoy haciendo lo que dice el código de conducta que usted ha aprobado. Luego no tengo que hacer una evaluación de impacto porque ya lo ha evaluado usted antes de que yo lo haga. Me estoy eludiendo, no, pero estoy ahorrándome adoptar determinadas medidas de responsabilidad proactiva que si no tendría que hacer y determinar yo cuáles son las garantías ya me vienen dadas. Entonces, pero la zanahoria más evidente, desde luego, es la económica. El importe de las sanciones se rebajaría si perteneces a un código, si estás adherido a un sistema de autorregulación. Claro, la diferencia con nuestro proyecto de ley es que el modelo de prevención o de cumplimiento es de la empresa. No existe a nivel de industria que yo me pueda adherir y que, de hecho, pueden todos entrar a la página web de la agencia española y van a encontrar el código de autorregulación de los seguros, ¿ya? Donde ahí pueden ver esto que estamos hablando de cómo se comparte la información entre las compañías. Nosotros solamente tenemos los planes de cumplimiento a nivel de empresa y que sí son un atenuante cuando han sido autorizados por la Agencia de Protección de Datos, en caso de infracción puede servir de atenuante, ¿ya? Paulina, en relación a esto mismo, ¿cómo te parece que es más eficiente o adecuado enfrentar esta avalancha regulatoria de protección de datos? Tenemos protección de datos, ciberseguridad, que ya lo comentábamos. Por si acaso hay otro proyecto de ley que crea una agencia de ciberseguridad, por lo tanto vamos a tener otro ente regulador. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuáles son las herramientas útiles? ¿Los planes de cumplimiento sirven? ¿Qué recomiendas tú a todos los que están presentes? Desde primero, voy a hablar primero de la Ley de Protección de Datos. Desde la Ley de Protección de Datos hay un llamado bien evidente al mundo del compliance. La forma de cumplir las obligaciones asociadas a la Ley de Protección de Datos no es una forma unívoca, para nada. Y no es una forma sencilla tampoco de cumplir. Requiere, como les comentaba, el involucramiento de distintos estamentos de la empresa. El llamado o la generación como de herramientas de conducta que hace, en mi opinión, el proyecto de ley o este llamado, esta como campanita al mundo del compliance, viene desde hartos lados. Viene desde luego en relación con las sanciones aumentadas a las que tú te referías, Maca, hace un rato. Las sanciones se multiplican por 200 y además se puede triplicar en eventos de reincidencia. Además, se genera esta obligación de privacidad por diseño y por defecto que nos obliga a estar pensando, a probar
y a documentar que estuve pensando en la privacidad cuando diseñé la arquitectura de la solución, ¿cierto? Se genera una inversión de la carga de la prueba que termina siendo bien relevante para las obligaciones de documentación de la empresa, porque a diferencia de la ley actual, donde se aplican las reglas generales y por lo tanto quien tiene la carga de la prueba de la existencia del incumplimiento está en el titular, que tiene que ir a los tribunales civiles, a un juicio sumario civil para poder acreditar daño material o moral, para de ahí recién levantar alguna indemnización de perjuicio, ¿cierto? Porque en la práctica las multas son casi inexistentes, las multas solamente están asociadas a incumplimientos de derechos ARCO. Entonces, se invierte la carga de la prueba en el sentido de generar obligaciones a las que Agustín bien claramente hacía referencia, obligaciones de documentación, de poder mirar cuáles son los datos que yo tenía ex ante, cuáles son los tipos de tratamiento y asociar esos tratamientos a ciertas bases de legalidad. Yo tengo que poder probar que establecí los controles adecuados en relación con referencia internacional de datos, etcétera. La prueba está desde antes focalizada en el responsable del dato, ¿cierto? Se establecen también obligaciones de relacionarse con nuestros proveedores de una manera particular. Nuestros proveedores, en la gran mayoría de los casos, van a ser mandatarios para el tratamiento de datos y por lo tanto van a ser nosotros, por la ficción jurídica del mandato, van a ser nosotros tratando datos afuera y por lo tanto vamos nosotros a estar obligados y vamos a tener que demostrar en el futuro que armamos una estructura de compliance que nos permitiera también mirar cómo estaban ellos y fiscalizar cómo estaban ellos tratando los datos que estaban tratando en mi representación, ¿cierto? Y finalmente, como la piedra angular de este llamado al compliance que hace el proyecto de ley de protección de datos tiene que ver con el establecimiento de un modelo de cumplimiento, que en diputados se mejoró bastante la redacción que traía, pero de algún modo lo que hace el modelo de cumplimiento asociado a ¿cuál es la palabra? De responsabilidad, a atenuante de responsabilidad, es llevar un poco a la empresa de la mano, ¿cierto? Asumiendo que la forma de cumplir toda esta como gran bajada de obligaciones no es unívoca y no es sencilla, lleva un poco a la empresa de la mano para decirle, estos son los elementos mínimos que yo voy a estar considerando para estar tranquilo respecto de la forma en que tú estás implementando tus medidas técnicas y organizacionales de seguridad y de tratamiento de datos dentro de la empresa. Gracias. Kevin, pensando, vamos a hablar un poco más de seguro. ¿Crees tú que hay oportunidades, riesgos de aumento de pólizas de responsabilidad civil o de otras coberturas, por ejemplo, podrían ser también de ciberseguridad? ¿Cuál es la mirada que tiene la CMF aquí? A ver, yo creo que es un hecho factual que conforme los países han ido adoptando estándares de protección de datos personales, el conjunto de pólizas que cubre ciberseguridad ha ido aumentando significativamente. Obviamente hay una tendencia global al primaje en términos de ciber, pero efectivamente uno ve un cambio relevante en aquellos países que efectivamente endurecen las expectativas y el marco legal respecto en este caso, a datos personales. Y la lógica es más o menos obvia, digamos. Claramente hay una mayor demanda por parte de terceros de efectivamente tener cobertura por, en particular, filtración no voluntaria de datos personales de distribución. De hecho, si uno mira los datos que tiene la OECD, el 100% de las pólizas en los países que recientemente participaron de una encuesta cubre este tipo de riesgo. Entonces viene muy de la mano. Hay un tema de ciber explícito o implícito, y también en ese caso hay algo, pero más difícil dimensionar la parte implícita en los seguros general que tienen cobertura por responsabilidad, etcétera. Entonces, yo creo que se da. Es un desarrollo positivo, la verdad, porque lo que uno quiere acá es que efectivamente se mejoren los estándares de protección de datos personales, pero que si hay un episodio, las empresas, en este caso particularmente las empresas menos sofisticadas, de menor tamaño, tengan una cobertura para poder seguir operando, para poder mejorar sus estándares y no tengan un shock
de liquidez que los termine cerrando. Entonces yo creo que hay un valor efectivamente del seguro acá, y creo que también hay una oportunidad. De nuevo, lo que ha recogido la IAIS y la OECD es que conforme va aumentando la cobertura de seguros ciber, efectivamente la misma industria de seguros juega un rol en subir los estándares de ciberseguridad por los requisitos mínimos de asegurabilidad, los estándares que tienen que tener la distintas. Yo creo que ahí hay un rol importante de cobertura ante riesgos y de mitigación de riesgos. Obviamente esto tiene que venir de la mano, especialmente en el mundo ciber. Yo creo que lidiando con empresas de menor tamaño, mucha claridad o mucha transparencia, y vuelvo al tema de conducta, en la venta del seguro respecto a exclusiones y demás, pero creo que tiene un potencial tremendo. Entonces, a tu pregunta específica, sí hay evidencia de que sube y sube significativamente, y la verdad, por ambos lados, tanto por la cobertura como por la gestión de riesgo, beneficios que eventualmente pueden ser muy relevantes. Gracias. Y Agustín, aprovechando que estás aquí, que queremos conocer de primera fuente, ¿cierto? Un país que logró esta transición, la adecuación. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? En general, pues... ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? ¿Dónde están los mayores riesgos? ¿Cuáles son los mayores riesgos? Para las compañías aseguradoras y lograr esta adecuación al nuevo estándar. Evidentemente, como ya decía antes, el mayor riesgo es no ser conscientes de que tenemos un nuevo marco, y un nuevo marco en el que tenemos que tomar decisiones. Primero, para saber lo que hacemos. Segundo, para ver si lo que hacemos lo podemos seguir haciendo, que en muchos casos, ya lo decía antes, será una cuestión de darle un formato jurídico a eso que estamos haciendo hasta ahora. Y tercero, lo decía antes Paulina, es enfocar el funcionamiento de la organización a establecer un modelo de cumplimiento en esta materia. Un modelo de cumplimiento que tiene que implicar todas las obligaciones que comentábamos antes, hacer protocolos para que si hay una queja o una reclamación se atienda de la forma más rápida posible, tener claros cuáles son las normas para conservar la información y de tal forma que si vence el plazo de conservación esa información deje de tratarse, tener una organización orientada a cumplir esto y que sea tenida en cuenta. Esos son los aspectos esenciales que hay que cumplir. El riesgo es que, como toda normativa nueva, esto quizás sea un poco osado por mi parte decirlo así, pero como toda normativa nueva, lo que lo que yo he podido detectar, y los expertos han podido detectar en Europa, es que al modificarse el modelo en el año 2018, las autoridades de protección de datos han querido, y aquí estaríamos hablando de todavía más de un modelo en el que el cambio respecto de la ley del 99 es mucho más grande, han querido dejar claro que este nuevo modelo, este nuevo paradigma, como se dice vulgarmente, este nuevo modelo hay que cumplirlo. Y lo que hemos visto en los primeros básicamente 2 años y medio, 3 años, es una especie de carrera de las autoridades de protección de datos en Europa por ver quién imponía la sanción más grande. Con lo cual hay que estar muy bien preparados, porque si estamos preparados no tendremos que enfrentar eso. Pero hemos visto resoluciones, bueno, aparte de las resoluciones dirigidas contra los grandes gigantes de Internet, pues multas a Amazon de 700 millones de euros, multas a Meta de la autoridad irlandesa, pero también hemos visto cómo una brecha de seguridad en British Airways era sancionada con una multa descomunal que luego hubo por la autoridad británica, que luego tuvieron que rebajar los tribunales. Hemos visto cómo el garante italiano sancionaba a los grandes operadores de telecomunicaciones y energía con multas millonarias. En España los bancos han sido duramente sancionados y las empresas de telecomunicaciones. Pero el sector asegurador, y me estoy refiriendo a Europa entera, por lo que yo recuerdo, y salvo error por mi parte, el sector asegurador estaba mejor preparado. Porque no solo existía ese trabajo interno, que es en el que me he centrado, también existía ese trabajo a nivel de la Unión Europea para conciliar las normas de solvencia que venían,
que eran adoptadas por la Unión Europea con ese marco de protección de datos que luego se iba a adoptar. Y sin perjuicio de que sí que ha habido sanciones a las empresas aseguradoras, ese estar preparado y ese tener en cuenta esa medida, esa introspección que decía yo antes, es el elemento más importante para garantizar no llevarse un susto como consecuencia de esta normativa. Creo que aquí la ventaja que tenemos es que el proyecto todavía no es ley y hay tiempo para adaptarse, y cuanto más pronto se empiece esa adaptación, mejor para la empresa, para garantizar, cuando tengamos en vigor una ley, que supongo que tendrá un marco, una vacatio legis suficiente para adaptarse, cuando esté en vigor esa ley, estar preparados para garantizar que estamos cumpliendo. Gracias, Agustín. Gracias, Paulina. Gracias, Kevin. Les voy a dar un dato nomás. El proyecto de ley pasó a tercer trámite constitucional. Se espera que pase a comisión mixta. Eso es lo que se espera. No sabemos lo que puede pasar. Y tiene 2 años de vacancia, ¿ya? Por lo tanto, hay un plazo para el cual todavía podemos trabajar. Lo importante es comenzar lo antes posible. Y miremos esto, que tenemos un tremendo desafío, pero también una oportunidad, donde puede ser un diferenciador entre distintas compañías, aquella que trata los datos de los clientes, de sus asegurados, de buena manera, por decirlo, con apego a la ley. Y eso crea una confianza que puede ser un elemento totalmente diferenciador al momento de contratar un seguro. Nada, les doy muchas gracias por la atención que ha tenido esta materia y nada, que tengan una buena jornada el resto del día.